conjuntamente con la vía piramidal, no está vinculada con el inicio del movimiento voluntario. Entonces, la vía piramidal tiene que ver el movimiento voluntario, la vía extrapiramidal es la coordinación y la modulación del movimiento automático. Si es automático, es involuntario. ¿De acuerdo? Recuerden, la vía piramidal no hay sinapsis en la vía, mientras que en la vía extrapiramidal existen un sinfín de circuitos que alimentan, inhiben, excitan la función para que se logre el control del movimiento. Entonces, el sistema extrapiramidal tiene que ver toda la serie de comunicaciones y vías del sistema nervioso central que controla los movimientos involuntarios y mantiene la postura. Si mantiene o ayuda al control de la postura, ¿qué órgano o qué parte del sistema nervioso está involucrado? Uno solo. A ver, siempre les pregunto a los de adelante, a ver los de Gallola. A ver, doctora. ¿Eh? No la escucho. No recuerdo. Entonces, ¿alguien sabe? ¿Alguien le puede recordar a la doctora quién controla la postura? El cerebelo. Junto con el sistema vestibular. ¿Sí? Pero el cerebelo se controla la postura. ¿Cuáles son las estructuras que integran los núcleos de la base? Digo, la vía extrapiramidal, principalmente los ganglios de la base, el cerebelo, el vestíbulo, y en el mesencéfalo, el núcleo rojo, la sustancia negra, en el diencéfalo, el núcleo subtalámico y la formación reticular en el tallo cerebral. Entonces, todas estas estructuras y sus conexiones van a formar la vía extrapiramidal. No solo es los ganglios de la base, es una parte importante, pero la comunicación de los ganglios de la base con la corteza, con el cerebelo, con el vestíbulo, es lo que nos va a dar la función de la vía extrapiramidal. ¿Cuáles son los tractos principales? Retículo espinal, vestíbulo espinal, rubro espinal y tecto espinal. Entonces, la función, la coordinación de los movimientos voluntarios, regulación de movimientos involuntarios o reflejos y mantenimiento de la postura. ¿Qué tipo de trastorno clínico vamos a tener con una alteración en la vía extrapiramidal? Si tiene que ver con el tono muscular, con la coordinación, ¿sí? Ya vimos que una lesión en la cápsula me va a dar un trastorno motor, ¿sí? Con una característica especial de rigidez y espasticidad. Pero ¿qué otro tipo de trastorno me puede dar una alteración en la vía extrapiramidal? Si controla el movimiento, si pierdo ese control o modulación del movimiento voluntario, ¿qué voy a tener? ¿Qué tipo de alteración se les ocurre que pueda tener? Cuando les digo, va a haber examen sorpresa que se pueden hacer. Va a temblar. Entonces, otra de las manifestaciones de lesión en la vía extrapiramidal son trastornos en el movimiento. Temblor, corea, hemivalismo y otras cosas. ¿Sí? Entonces, no solo es la paresia, que sería a nivel de los ganglios de la base, sino manifestaciones en el control del movimiento voluntario, de desgracia, el temblor. ¿Sale? Entonces, se van a distinguir núcleos motores, como son el cuerpo estriado, que recuerden incluye el caudado y el dictamen,
el globo pálido, subtalámico, núcleo rojo y la sustancia negra. Aquí le ponen como núcleo, pero es la sustancia negra. Núcleo rojo y sustancia negra están en el mesencéfalo. Y los núcleos integradores, núcleo centromediano del tálamo, núcleos vestibulares, formación reticular y el cerebelo. Entonces, va a programar las respuestas motoras de tipo automático y asociado a los movimientos voluntarios. En este esquema tenemos desde la cápsula interna la comunicación con los núcleos de la base, la comunicación con sustancia negra, núcleo rojo. Aquí la vía tegmental, el núcleo dentado, ¿en dónde está? En el cerebelo. Entonces, si estoy aquí viendo una comunicación hacia el cerebelo directa, el piso del cuarto ventrículo, ¿qué pedúnculo cerebeloso será este? Superior, medio o inferior. ¿Cuál es el cuerpo restiforme? ¿Cuál es el cuerpo restiforme, jóvenes? El pedúnculo cerebeloso medio. ¿Desde hace cuánto que no tenemos persiana ahí? Desde inicio del semestre. Porque no se puede. En los núcleos de la base, sino con el vestíbulo y con la médula cervical, que da la información para la coordinación del movimiento, coordinación. Entonces el sistema extrapiramidal también tiene que ver con el control del movimiento de los ojos. ¿Sí? Entonces, en la vía extrapiramidal vamos a tener fibras eferentes y fibras aferentes. Las principales fibras eferentes o descendentes es retículo espinal, que de dónde va? Con la sustancia reticular a la médula espinal. La vía rubroespinal, que de dónde va? Del núcleo rojo a la médula espinal. La vía vestíbulo espinal, los núcleos vestibulares a la médula espinal. El tecto espinal, ¿de dónde va? Del tecto mesencefálico a la médula cervical. Esa función que les dije de la coordinación de los ojos está dada por esta vía. ¿Sí? Y la vía olivoespinal, ¿de dónde va? Del núcleo olivar a la médula espinal. Entonces, en el nombre ya están conociendo de dónde a dónde va la vía. ¿Y cuáles son las fibras que le van a dar aferencia a esta vía extrapiramidal? Espino vestibular, espino rectal, espino olivar, espino cutina o espino reticular. ¿De dónde a dónde va? De la médula a núcleos vestibulares, de la médula al tecto mesencefálico. Nuevamente sube y baja información para el movimiento y la coordinación del movimiento de los ojos.
el espino olivar, espino pontina. Entonces, tenemos que el tracto tectoespinal del colículo superior del mesencéfalo cruce la línea media y a nivel de la médula espinal va en el cordón blanco anterior. ¿Qué tiene que ver? Movimientos y posturas de los estímulos visuales. ¿Sí? Como les comenté, cuando ustedes mueven la cabeza en automático, los ojos tienen un movimiento y eso ustedes no lo controlan. ¿Sí? Si ustedes están aquí y quieren voltear hacia acá, los reto a que mantengan la vista en el sentido inicial y no van a poder. ¿Sí? Porque es un movimiento reflejo que va a dominar. ¿Sí? El rubro espinal inicia en el núcleo rojo, cruza la línea media y va a la médula espinal en el segmento lateral. Es una vía indirecta de la corteza cerebral, tiene conexión con el cerebelo para influir en el cordón anterior de la médula espinal. Facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe los músculos extensores o antigravitacionales. Volvemos al ejemplo que les ponía. Si yo estoy haciendo un ejercicio isométrico y estoy levantando una pesa en curl, tengo que voluntariamente hacer la flexión del bíceps, pero se está relajando todo el grupo antagónico. Y cuando estoy regresando lento aquella pesa, se relaja inconsciente el bíceps y se contrae los grupos músculos antagónicos. ¿Sí? Entonces, aquí está el control que inhibe y facilita la actividad de los músculos para su acción. Recuerden que a todo músculo flexor hay un extensor y para que actúe la flexión tiene que relajarse la extensión, y eso es en automático. Ustedes no piensan en hacer ese movimiento. Entonces, de la corteza cerebral, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico, sustancia negra, regresa al tálamo, reconfigura el movimiento y regresa hacia la médula. Entonces, sobre los núcleos de la base, cuerpo estriado, reticular caudado, cómo va la relación para poder controlar el movimiento. Y perdón aquí que está muy cansona esta diapositiva, pero aquí tómenle foto porque está el resumen de más de una pregunta del examen. Me dicen cuando ya la tengan. Entonces, si es retículo espinal, será un tracto eferente o aferente. Eferente. Eferente. Va de la sustancia reticular a la médula espinal. Si fuera espino reticular, ¿qué sería? Aferente. ¿Por qué? Pues que va de abajo hacia arriba. Entonces, el retículo espinal tiene o incluye todas las vías que reciben impulsos de la corteza. Su inicio es en la formación reticular. Recuerden que la formación reticular, más que una estructura anatómica, es una estructura funcional que recorre todo el tallo cerebral y se origina a nivel de la protuberancia y se mantiene del mismo lado en el fascículo longitudinal medial para salir a todos los niveles espinales. ¿Sí? El tracto vestíbulo espinal, ¿de dónde a dónde va? De núcleos vestibulares hacia la médula. Entonces,
sobre los núcleos vestibulares mediales de Schwalbe en el bulbo raquídeo hacia la médula espinal. Este lo vamos a ver en detalle porque es uno de los núcleos de origen del octavo nervio craneal. Entonces, en su momento vamos a ver a detalle todos los núcleos de origen de ese nervio craneal. Se proyecta entonces hacia la médula y va a dar información a los músculos de cuello y tronco superior. Tiene dos vías, una medial y una lateral. La vía medial llega más al segmento cervical 6 y promueve la estabilización y posición de la cabeza, lo que ayuda a la coordinación de cabeza y movimiento de ojos. ¿Sí? Entonces, vestíbulo espinal y tecto espinal van a tener que ver con el movimiento y la coordinación que les acabo de ejemplificar. En la vía vestíbulo espinal lateral es un sistema excitador que va hacia los músculos antigravitatorios. Estos son extensores de la pierna que me ayudan a mantener una postura erguida. ¿Qué otros músculos nos ayudan a mantener una postura erguida? Lo vamos a ver a detalle cuando veamos columna y médula, pero son los músculos de la masa común, los músculos paravertebrales, los que nos van a dar esta postura erguida. Entonces, el tracto rubroespinal, ¿de dónde a dónde va? Sustancia al núcleo rojo, a la médula, y este se decusa y baja hasta la médula espinal, por el asta anterior de la médula. Es entonces un tracto puramente motor y estimula los movimientos flexores que inhiben la actividad extensora. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tengo una lesión en el tracto rubroespinal o en la sustancia en el núcleo rojo? Si estimula el movimiento flexor, inhibe la actividad extensora, de ahí entonces que en la parálisis de los núcleos de la base tenga yo un predominio flexor. ¿Por qué? Porque es la función que domina. ¿Sí? Entonces, cuando vean un paciente que tenga una paresia, una parálisis donde esté dominando una postura flexora, ahí tenemos una lesión en esta vía. Esto es para que vayan. La finalidad de esto es como que tengan un GPS y cuando tengan el paciente enfrente sepan más o menos por dónde viene la bala. ¿Sí? Puedan ubicar e identificar por dónde va. El tracto tectoespinal controla el movimiento de la cabeza respondiendo a estímulos auditivos y visuales. ¿Sí? Entonces, se relacionan con el movimiento de la cabeza en función de la información visual o auditiva a través de los folículos superior e inferior. Recuerden, folículos superiores visual, folículo inferior es auditivo. ¿Qué tendría que ver esto? Entonces, por ejemplo, cuando les está gritando su mamá y no le hacen caso, pues tenemos una alteración en el tecto espinal. ¿Sí? Entonces, este tracto tectoespinal, origen en el colículo superior y termina en la médula cervical, en la médula espinal, control del movimiento de la cabeza, cuello y ojos. Su trayecto va por la decusación en el tegmento del mesencéfalo y su naturaleza funcional es controla movimientos de cabeza y miembros superiores con relación a los reflejos posturales. También tiene que ver con los reflejos asociados
a la dilatación pupilar en la oscuridad. Entonces tengo el mesencéfalo, el puente, bulbo, médula, sustancia gris periacueductal, folículo superior. Sobre esta zona están los núcleos del tercero y cuarto. Recuerden que el sexto está a nivel del puente. Como va la fibra, desciende, entonces se origina en el folículo superior, sustancia gris, se recursa en el tegmento, llega a la médula espinal por la sustancia blanca alrededor de la fisura media, ¿sí? Para después emerger con cada una de las raíces en la sustancia gris de la médula cervical. Cuando veamos médula, vamos a ver la disposición de cada núcleo dentro de la sustancia gris de la médula. Entonces, la conexión con los ganglios de la base, tenemos un área motora suplementaria, una corteza primaria, la comunicación con los núcleos de la base, cutáneo, globo pálido, núcleo subtalámico, la sustancia negra, como ya vimos, si bien no es su ubicación próxima a los núcleos de la base, es más mesencefálica, pero su conexión directa lo hace que lo podamos referir junto con los ganglios de la base. Entonces, para el movimiento o la acción de la vía extrapiramidal, vamos a tener un circuito motor directo, un circuito motor indirecto y comunicaciones a nivel de cerebelo. Mientras que el circuito motor directo facilita el movimiento voluntario, ayuda a iniciar y mantener el movimiento que necesitamos, incluye conexiones desde la corteza a los ganglios de la base, el tálamo, y de ahí vuelta a la corteza motora, ¿sí? Entonces, ese circuito motor, ¿dónde va a estar? De la corteza a núcleos de la base, tálamo, y regresa. Entonces es un circuito, ¿sí? Y el circuito motor indirecto modula y ajusta el movimiento voluntario. Es inhibiendo los movimientos no deseados, mejorando la precisión y la fluidez en el movimiento. Las conexiones van desde la corteza, pasan a los ganglios basales, al tálamo, y de ahí de vuelta a la corteza, pero con circuitos adicionales que van al globo pálido externo, la sustancia negra, núcleo subtalámico. Entonces, el motor directo, corteza, ganglios basales y tálamo. El indirecto, el mismo circuito, pero de ahí se comunica al mesencéfalo y regresa. Mientras que los circuitos cerebelosos desempeñan una parte importante en la coordinación, el equilibrio y la precisión del movimiento. Estos circuitos van a recibir y procesar información sensorial y motora de diferentes partes del cerebro. La médula espinal van a ajustar el movimiento en tiempo real para que el movimiento sea suave y coordinado. Entonces, si yo tengo una lesión cerebelosa, voy a tener un problema en la coordinación. Si yo tengo un problema en la vía extrapiramidal, también voy a tener un movimiento o una alteración en el control del movimiento. Pero clínicamente, ¿cómo voy a poder diferenciar uno de otro? Si es un problema netamente cerebeloso, voy a tener tema en el tono muscular, en la coordinación del movimiento. Esto es dismetría, disdiadococinesia. Pero si tengo una alteración asociada en la vía extrapiramidal,
¿qué voy a tener asociado? Rigidez o temblor, ¿sí? Más manifestaciones en la esfera cerebelosa. De esa forma podremos diferenciar si estamos ante un síndrome cerebeloso o ante un problema extrapiramidal. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Un paciente que tiene una debilidad muscular le va a costar trabajo alcanzar un objeto. Si tengo un paciente que no tiene capacidad de movimiento, pero el paciente con el síndrome cerebeloso va a tener un problema en la coordinación del movimiento. Si yo exploro la fuerza, en el síndrome cerebeloso va a estar presente, en la lesión extrapiramidal va a estar disminuida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la vía directa de la corteza a los núcleos de la base y regresa a la corteza. Es una vía que facilita, excita el movimiento, mientras que la vía indirecta que va hacia el núcleo rojo es una vía que inhibe. ¿De acuerdo? Entonces, si es una vía directa va a ser más rápida, si es una vía indirecta va a ser una vía más lenta, una excita o facilita y otra inhibe. ¿Sí? Hoy sí les tocaron muchas diapositivas con letras. Entonces, la vía extrapiramidal se organiza en dos grupos: los núcleos en el tallo encefálico y sus proyecciones hacia la médula, y los núcleos o los ganglios basales. Básicamente, esto sería el resumen de la organización de la vía extrapiramidal. Entonces, el sistema medial está formado por los fascículos vestíbulo espinal, retículo espinal y tecto espinal, que descienden, entonces son eferentes y ejercen un control sobre los músculos axiales del tronco y proximales en las extremidades para la postura. El sistema lateral es el haz rubroespinal, cuyos axones van desde el núcleo rojo, descienden por el cordón lateral de la médula y afectan al funcionamiento de las motoneuronas que controlan los músculos distales de las extremidades. Entonces, la vía medial es el torso, principalmente músculos del cuello, control de postura, y el sistema lateral va hacia los músculos distales en las extremidades. Entonces, la vía medial ayuda a controlar los movimientos gruesos de las extremidades y la vía lateral ayuda a controlar los movimientos precisos en las extremidades. Entonces, la información que llega a los ganglios va por el cuerpo estriado, que es el caudado y el putamen, y desde ahí parten vías que conectan a los núcleos como son el globo pálido y la sustancia negra, y los axones van al núcleo ventral anterior y ventral lateral de quién, del tálamo, los cuales a su vez se proyectan a la corteza. Aquí estamos hablando de qué vía. Vía directa. ¿Por qué? Porque nada más es corteza, núcleos de la base, tálamo. ¿Sí? Y las distintas etapas del circuito son facilitadas por neuronas que pertenecen a otro sistema neuroquímico y que puede tener un efecto tanto inhibitorio como excitatorio. Estas conexiones, que son córtico-estriadas, tálamo-corticales y las fibras subtalámicas, liberan glutamato y son excitatorias. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, empezamos con los avisos parroquiales. El segundo examen, próximo martes 30 de septiembre.
Empezamos con los nervios craneales. En orden, el orden no va a ser empezamos con el olfatorio, primer nervio craneal. ¿Por qué pongo aquí un perro? Es conocido que el olfato de los perros y de muchos animales es un sentido muy desarrollado, mientras que nosotros humanos hemos ido perdiendo este sentido. Nosotros tenemos un sentido del olfato que se satura rápidamente y ya no podemos seguir percibiendo el olor, nos acostumbramos a ese olor. Sin embargo, un animal puede discernir ese olor, seguirlo, por eso son los perros rastreadores. Entonces, el nervio olfatorio en el humano viene el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y la corteza olfatoria. ¿Sí? Entonces, el epitelio olfatorio, ¿dónde va a estar? En la cavidad nasal. La cintilla olfatoria ya está intracraneal. Entonces, el origen y el recorrido del nervio empieza en la mucosa de la nariz, ¿sí? De ahí filetes nerviosos hacia la cinta olfatoria y de ahí va a ir desplazándose el estímulo químico para ser interpretado como determinado tipo de olor. ¿Qué pasa si ustedes estimulan su olfato con una sustancia, llamémosle agresiva? No sé, tiner, gasolina. ¿Qué tipo de estímulo estamos haciendo? Si yo, por ejemplo, voy a explorar el sentido del olfato a un paciente, ¿qué tipo de estímulo tengo que utilizar? Se utilizan normalmente especias como el clavo de olor, el café, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy a oler acetona? ¿Qué estaría explorando ahí? La irritación que ya va mediada por el trigemina. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes van a una tienda comercial y pasan por el departamento de perfumes y les dan a oler un perfume y luego otro y luego otro y luego otro y después ya no saben cuál decidir porque ya no perciben el olor? ¿Sí? Se saturan sus quimiorreceptores y ya no pueden precisar. ¿Qué es lo que hacen? Les dan a oler café y entonces pueden percibir mejor el siguiente olor, pero aún a pesar de esta maniobra, su percepción ya no va a ser tan real. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empieza nuestra vía olfatoria? En las células epipolares, en el epitelio de la mucosa que recubre el cornete superior y la pared opuesta en el tabique nasal. Pero también tenemos manera de percibir olores por la retrofaringe. ¿Cómo percibimos olores? ¿Qué es un olor? Es una sustancia química que está dispersa en el ambiente. ¿Sí? Si ustedes, antes de entrar al salón, que huele a encerrado, pues a falta de ventilación, rocían Glade o algún químico de esa naturaleza, ¿cómo es que perciben el olor agradable de un desodorante de ambiente? Porque son partículas microscópicas pulverizadas que son esparcidas en el ambiente. Su cuerpo, al momento de inspirar, percibe esas partículas que van a estimular a estas células bipolares. Ese estímulo va a pasar de un estímulo químico a un estímulo eléctrico
que va a viajar hacia su corteza para ser interpretado. Huele a manzana canela, ¿sí? Huele a brisa tropical, huele a pinol, ¿no? Pueden identificar el olor de esa partícula química que está dispersa en el ambiente. Igual, si ponen una sustancia química y se limpia el piso, ese estímulo químico sigue permaneciendo en el ambiente. Entonces, estas células bipolares del epitelio olfatorio penetran al cráneo por la lámina crimosa y pasan a comunicarse con el bulbo olfatorio. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer una cirugía sobre el giro recto, tengo que anticiparle al paciente que va a perder el olfato. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiece a disecar, a levantar parte del lóbulo frontal, voy a romper estas fibras y el paciente va a dejar de oler en ese lado. ¿Sí? Entonces, en esta disección tenemos el bulbo olfatorio, aquí está el giro recto, aquí está el trígono, donde se divide para una cintilla olfatoria de un lado, comunicarse con la otra, y esto ir hacia la corteza entorrinal. Esto es un corte cerebral visto desde abajo. Aquí tendríamos la arteria cerebral anterior, la cintilla olfatoria. Entonces, al epitelio olfatorio, ¿cuál es la célula o el nombre de la célula que va a dar la función olfatoria? La célula de Schulze. Y esta es su característica especial. El epitelio olfatorio recubre más o menos el 50% de la cavidad nasal y tiene la vesícula olfativa, células de sostén, la dendrita, el neuroreceptor, el axón y la célula de Schwartz. Esta célula de Schulze es la célula funcional del epitelio olfatorio. Y aquí se comunica hacia la lámina crimosa y llega al bulbo olfatorio. Entonces, aquí está ejemplificada en esta microfotografía como dentro del epitelio de la mucosa están de forma alargada las células especiales para la función olfativa. Entonces tenemos las células olfativas, célula de Schulze, la sustancia a través del etmoides, comunicación con el bulbo olfatorio. Entonces aquí es un estímulo químico a nivel del bulbo olfatorio y nervio olfatorio, ya es un estímulo eléctrico, ¿sí? Entonces estos quimioreceptores son los que van a transformar la información para que a través del tracto olfatorio llegue a la corteza entorrinal y sea interpretado como el tipo de olor que es. En este esquema, bueno, ¿cómo serían los filamentos olfativos, el bulbo olfatorio, la lámina crimosa? ¿Sí? Hay este detalle, la pituitaria amarilla, que no tiene nada que ver con la glándula hipófisis o pituitaria, es una membrana que se ubica en la parte superior de la mucosa nasal y tiene las ramificaciones de las células sensitivas olfativas. Recoge las moléculas químicas y las envía al cerebro, donde se va a interpretar como olor. ¿De acuerdo? Tiene 3 tipos de células olfativas, 20 o 30 millones
Y las células olfativas contienen en su cabeza 20 filamentos llamados cilios. Recuerden, célula de Schulze es la célula olfativa y aquí estarían los cilios a los que estoy haciendo referencia. ¿Sí? Entonces, tenemos el hueso, la lámina cribosa, esta parte de la membrana olfativa que se llama pituitaria amarilla, y aquí están contenidos los receptores olfatorios. Entonces, ¿cuál va a ser la función del sistema olfatorio? A un estímulo olfatorio puede venir un componente emocional, integración de la percepción y memoria olorosa. ¿Sí? ¿Qué se refiere con memoria olorosa? Todos recuerdan a qué huele la abuela, ¿no? O el perfume que usaba, o el talco que usaba, ¿sí? Y cuando lo vuelven a percibir, hace recordar a esa persona, ¿no? A eso se refiere con la memoria. ¿Por qué el sistema olfatorio está vinculado mucho con las emociones? Con la memoria. Porque parte de la vía olfatoria está integrada con el sistema límbico, que vamos a ver en un apartado, o sea, es la clase que sigue, para que pueda entenderse el por qué un componente olfativo nos puede desencadenar toda una serie de situaciones emocionales, de memoria, ¿sí? Nuevamente, el estímulo va a través del aire, se impregna en la mucosa, la pituitaria amarilla, que es la membrana, estimula las células odoríferas, lleva su información al bulbo olfatorio y de ahí los axones conducen a la corteza que vamos a llamar entorrinal, que está mezclada con la amígdala y con el hipotálamo. Por ejemplo, si ustedes perciben una fragancia muy agradable, muy bonita, los varones perciben una fragancia de mujer muy agradable que todo puede desarrollar, desde gusto hasta una respuesta sexual. Igual la mujer, ¿no? ¿Y qué es? Pues nada más es un estímulo olfativo, ¿no? Pero puede desencadenar una respuesta bastante compleja. Entonces, la neurona primaria son las prolongaciones no mielinizadas de los receptores ciliados en la parte superior de la mucosa nasal, la célula de Schulze. Atraviesa la lámina cribosa y lleva al bulbo olfatorio. Esta es la neurona primaria. La neurona secundaria son las prolongaciones ya mielinizadas de células bipolares del bulbo olfatorio que van a dar forma a la cinta olfatoria. Esto es el bulbo y esto es la cinta olfatoria. ¿Sí? Terminan en la corteza olfatoria primaria, alrededor de la amígdala y la corteza prepiriforme. Y la tercera neurona, desde la corteza olfatoria hasta la corteza entorrinal, en el área preóptica lateral del cuerpo amigdaloide y fascículo medial. Entonces, en un corte visto de abajo tenemos el bulbo, la cinta olfatoria, tenemos la corteza piriforme
la corteza preamigdalina y todo lo que es la corteza entorrinal, que está vinculada con el sistema límbico y las emociones. Entonces, tenemos la corteza entorrinal, que es la parte anterior de la circunvalación del hipocampo y está delimitada por el surco renal, que es una continuación del surco lateral. Es el área 28 de Brodmann y se considera el área olfatoria cortical de asociación o secundaria. Entonces, tenemos nuestro bulbo olfatorio y cómo puede convertirse un estímulo químico en un estímulo eléctrico. El estímulo químico, la partícula odorífera, interactúa con un receptor que va a haber liberación de ATP, apertura de canales de calcio, y esto va a formar el estímulo odorífero en estímulo eléctrico. De tal forma que una vez subida la información de la primera a la segunda neurona, llega a nuestra tercera neurona, donde se va a interpretar qué es eso que estamos oliendo y qué vínculo emocional nos puede desencadenar. Entonces, el nervio olfatorio consta del bulbo, la cinta olfatoria, las estrías olfatorias, que son medial, lateral e intermedia, y la corteza olfatoria. A nivel de un corte coronal, donde ubico el nervio olfatorio, tengo prácticamente todo el globo ocular, entonces es un corte coronal muy anterior, ¿sí? Y aquí tengo la representación del bulbo olfatorio. El surco olfatorio, que sería justo donde se aplica la cintilla olfatoria, y no siempre es posible poder identificar el nervio así de bien, pero esta sería su topografía a nivel de una resonancia magnética. Entonces, ¿qué tiene la relación con la olfacción, con este sistema? El sistema límbico, que está integrado por el hipocampo, el fornix, el giro del cíngulo, y lo vamos a verlo a detalle en la siguiente clase. Y este es un esquema: el tracto olfatorio, el cuerpo calloso, el giro supracalloso, y cómo está la fibria, el fornix, el uncus, y exactamente dónde está lóbulo temporal. Entonces, un paciente que tenga un episodio epiléptico de origen en el lóbulo temporal puede tener un aviso, un aura, con la percepción de un olor. ¿Sí? Un olor que puede ser desagradable, referirlo, ay, no huelen a esto, y pues no hay tal olor. Él lo está percibiendo como una alucinación olfativa secundaria a una descarga normal, y después viene el episodio compulsivo. ¿Sí? La reacción emocional a estímulos olfativos es la evidencia que tiene este sistema con el sistema límbico. La comisura anterior olfatoria es la cintilla olfatoria de un lado, la posterior son las circunvoluciones temporales medias e inferiores. En estos dos esquemas, donde se ha preservado la columna del fornix, la fibria, vean la relación que tiene con el parénquima. Este sería
el cuerpo calloso, y este sería el esquema del hipocampo, el cuerpo del fornix y dónde estaría su ubicación. Este es como para que respiren. Se dice que el hemisferio izquierdo es lo que tiene que ver con todo lo que es conocimiento, tecnología, y el hemisferio derecho es el que tiene que ver con el arte, la sensibilidad. Entonces, mente abierta o mente cerrada, depende de ustedes. ¿Qué prefieren? Nos quedan 5 minutos. En un corte axial, esta sería la ubicación del bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, ¿sí? Y cómo irían las fibras. Este es el giro recto, y el surco olfatorio del otro lado sería este. Aquí está dibujado en verde lo que sería el bulbo y el tracto olfatorio. Entonces vamos a tener una percepción de olores agradables, olores desagradables, y cada uno de estos nos va a llevar a una respuesta emocional, ¿sí? A un recuerdo. Entonces, las partículas, como resumen, odoríferas llegan a la mucosa nasal por atrás de la nariz, y si ustedes están comiendo y bebiendo, esa comida, ese alimento puede tener también partículas odoríferas, y por vía retronasal estimular el epitelio y transmitir un olor. Porque cuando una persona tiene una infección respiratoria viral en la fase aguda, no tiene ni gusto ni percibe el olfato, porque está tan inflamada la mucosa que no hay manera de que haya transmisión del estímulo, ¿sí? Entonces, las partículas odoríferas se disuelven en la mucosa nasal, alcanzan los cilios, a través de la lámina lacrimosa atravesan y pueden alcanzar el bulbo olfatorio. Ese estímulo químico va por la cinta olfatoria, ya como estímulo eléctrico, alcanza el sistema límbico, que es amígdala y hipocampo, la corteza, donde se va a procesar esa información. La composición de la mezcla de gases, vapores y polvo disuelto en el aire influye directamente en la calidad y cantidad de lo que percibimos por un mismo receptor. Los sistemas olfativo y gustativo son quimiosensoriales, ¿sí? Es un estímulo químico el que les va a dar la percepción del sabor y la percepción del olor. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de resumen, cómo están las células de Schulten, la lámina lacrimosa, cómo alcanzan la cinta olfatoria, y seguimos a manera de resumen: la pituitaria amarilla, células de sostén, células basales y células bipolares. Las células de sostén son ricas en enzima, que hacen una reacción química con los odorantes, las partículas odoríferas, que tienen una baja solubilidad de grasas, pero no penetran la membrana. Las células basales están en constante regeneración, mientras que las células bipolares hacen sinapsis en la célula y alcanzan el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, en esta vía está resumido cómo está el sentido de la percepción de olores. Y aquí, en la última diapositiva, tenemos el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, el trígono y el paso a la corteza entorrinal. Esto, pues bueno, es un esquema. En una resonancia magnética no lo alcanzamos a ver así.
olfato no solo es el encargado de procesar y detectar olores, olores desagradables, olores agradables, y cada neurona bipolar va a tener una proyección que se va a la cavidad nasal, y el sentido del olfato, primera neurona en la pituitaria amarilla, esa membrana que tiene, es rica en células receptores que reintegran las células de Schulte. Segunda neurona, bulbo olfatorio y tracto olfatorio. Tercera neurona en la corteza entorrinal. Para mañana, sistema límbico.